La hipótesis que planteamos es que al sumergir una botella de vidrio en agua hirviendo, que contiene aire en su interior, con el globo en la parte superior en el pico bien sellado, este se infla porque probablemente el calor hace que el volumen del gas aumente y la presión también de las moléculas, que se mueven en todas direcciones. Entonces, el aire busca salir por el pico, ya que el globo, al ser flexible, le da espacio. El argumento teórico que respalda esta hipótesis es la teoría cinético-molecular. Teoría cinético-molecular. En 1738, el físico y matemático suizo Daniel Bernoulli publicó su obra Hidrodinámico, en el cual postulaba que los gases estaban compuestos por un gran número de moléculas que se movían en todas direcciones y que el impacto de estas partículas sobre la superficie del recipiente que las contenía era la causa de la presión del gas. También afirmaba que lo que nosotros conocemos como calor no es más que la energía cinética de las partículas en movimiento. Dado el bien conocido fenómeno de que el calor se identifica cuando el movimiento interno de las partículas aumenta, se sigue que cualquier aumento de la presión de aire que no haya cambiado de volumen indica un movimiento más intenso de sus partículas. En otras palabras, el aumento de la temperatura o el aumento de presión, siempre que no se modifique el volumen, produce un incremento de movimiento de las partículas de un gas. Un verdadero revolucionario. Sin embargo, sus ideas permanecieron olvidadas por más de un siglo. Recién en el periodo comprendido entre 1848 y 1898, científicos como James Joule, Robert Classium, James Maxwell y sobre todo Louis Boltzmann recogieron las ideas de Bernoulli y después de numerosas investigaciones sentaron las bases de lo que hoy conocemos como teoría cinético-molecular de los gases ideales. Los principios fundamentales de esta teoría son: un gas está compuesto por un gran número de moléculas que se mueven continuamente al azar y en línea recta, chocando entre sí o contra las paredes del recipiente que las contiene. Este estado de continuo movimiento se llama agitación térmica. Todo gas ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esta presión se debe a los choques de las moléculas del gas contra las paredes. El volumen total ocupado por las moléculas del gas es despreciable frente al volumen del recipiente. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas son despreciables. Las colisiones entre moléculas de un gas son elásticas, es decir, por más que ocurran, la energía cinética total del sistema se conserva. La energía cinética promedio de las moléculas de un gas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Bueno, esto puede relacionarse o explicarse a través de distintos fenómenos naturales, como por ejemplo el viento, el fenómeno del Niño, que es huracanes, remolinos, tornados, los cambios de temperatura, porque la presión fluctúa. También en la sierra hace más frío y la presión disminuye. Esto se puede explicar con los argumentos teóricos que surgieron a través de esta hipótesis. Mis compañeras están sacando el recipiente para que pueda observar el profesor el tamaño y por qué es despreciable a comparación del volumen. Este es el experimento número 2. Cuando aumenta la presión del volumen, el volumen aumenta. Al aumentar el volumen del gas, es el aire, el que está dentro del frasco, como las paredes del frasco no lo dejan salir, empieza a hacer presión en el globo. Como el globo tiene menor presión, se empieza a comprimir el aire que está en el globo, por lo tanto, el globo se achica. Mis compañeros están tratando de hacer y llevar a cabo el experimento, que está funcionando porque cuando hacen más presión, no sé si pueden observar, el globo se achica, pero vuelve a su estado, se resiste. Y esto se puede explicar a través de la ley de las presiones parciales.
que cuenta que en 1801 John Dalton realizó un experimento en el cual añadió vapor de agua a aire seco y notó un incremento en la presión de la mezcla resultante. Para ampliar este cambio, Dalton postuló la ley de las presiones parciales, la presión total de una mezcla de gases que no reaccionan entre sí es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases presentes. Se denomina presión parcial de un gas en una mezcla a la presión que el gas ejercería si ocupara solo el volumen total del recipiente. Tomemos como ejemplo el aire y consideremos solo 3 de sus constituyentes: el nitrógeno, el oxígeno y el vapor. En clase al profesor le falló el experimento. Nosotros lo cambiamos por un piquito de moto. Y se observa que cuando las chicas inflan, el globo se achica. Volver a grabar esto para que observen que cuando ella ejerce la presión, el globo se achica, pero al sacarlo vuelve a su estado.